Hoy te hablaré de impresionantes edificios que ya no existen. ¿Qué pasaría si que algunos de los edificios más extraordinarios que ha construido la humanidad ya no existen? Maravillas de ingeniería, monumentos al poder, la ambición y el ingenio humano. Destruidos, demolidos, borrados del mapa. ¿Cuántas estructuras magníficas ha perdido la humanidad para siempre? ¿Y por qué nadie nos habla de ellas? Hoy vamos a recorrer los edificios más fascinantes que jamás volverás a ver con tus propios ojos. Desde un faro que guió a marineros durante 1000 años hasta un palacio que solo existió en el papel. Y al final del video, te revelaré cuál de todos estos edificios guarda el secreto más perturbador de su desaparición. El Faro de Alejandría. Empecemos con uno que probablemente conoces de nombre, pero cuya realidad supera con creces cualquier imagen que hayas visto. El Faro de Alejandría. Siglo III a.C., costa de Egipto. Entre 120 y 140 metros de altura. Para que te hagas una idea, era casi tan alto como un edificio de 40 pisos. No existían grúas hidráulicas, no existía hormigón reforzado, no existía maquinaria moderna de ningún tipo. Y sin embargo, los ingenieros tolemaicos levantaron una estructura que guiaría a los barcos durante más de 1000 años. Lo que pocos saben es que este faro no era simplemente una torre con fuego en la cima. Tenía 3 cuerpos arquitectónicos distintos, uno cuadrado, uno octagonal y uno cilíndrico. Una solución de ingeniería extraordinaria para distribuir el peso y resistir el viento del Mediterráneo. La llama visible a casi 50 kilómetros. Algunos historiadores creen que usaban espejos de bronce para amplificar la luz. Y entonces llegaron los terremotos. 3 sismos entre los siglos X y XIV lo fueron derribando piedra a piedra. El sultán Qaitbay aprovechó las ruinas para construir una fortaleza encima que todavía existe hoy. Bajo el agua de la bahía de Alejandría, los arqueólogos han encontrado bloques de granito de 70 toneladas. Son lo único que queda. El Palacio de Ctesifonte. Permanece conmigo, porque el siguiente edificio os va a dejar sin palabras. Siglo III de nuestra era. Imperio Sasánida. Lo que hoy es Irak. El Palacio de Ctesifonte. En particular, su sala del trono. El Iguán de Cosroes. Un arco de ladrillo de 37 metros de altura y 26 metros de anchura. Sin columnas, sin apoyos internos. Solo ladrillos, argamasa y el genio de sus arquitectos. Durante más de 1000 años, fue el arco no reforzado más grande del mundo. Las crónicas árabes describían su interior con mosaicos que representaban jardines eternos, ríos artificiales bajo el suelo y una cúpula que imitaba el cielo estrellado. Cuando los ejércitos árabes lo conquistaron en el año 637, sus soldados quedaron tan impresionados que no lo destruyeron. Lo convirtieron en mezquita. Lo que acabó con Ctesifonte no fue la guerra, fue el abandono, las inundaciones del Tigris y los propios habitantes locales, que usaron sus piedras para construir sus casas durante siglos. Hoy queda en pie una pequeña sección del arco, solitaria, en medio del desierto. Todavía impresionante. Y plantea una pregunta que no puedo dejar de hacerme. ¿Qué tipo de civilización construye algo así? Y luego desaparece tan completamente que casi ni recordamos su nombre. El Crystal Palace de Londres. Saltamos siglos hacia adelante. Estamos en 1851. Londres, la gran exposición universal. Y el problema era enorme. Había que construir un edificio capaz de albergar más de 100.000 objetos de todo el mundo en menos de 9 meses. La solución que nadie esperaba llegó de un jardinero, Joseph Paxton, un hombre que diseñaba invernaderos. Sí, habéis oído bien. El edificio más revolucionario del siglo XIX lo diseñó un jardinero. El Crystal Palace era una estructura de hierro fundido y vidrio de 563 metros de longitud, completamente prefabricada, montada en el parque Hyde Park como un gigantesco mecano victoriano.
No había nada igual en el mundo. Era el futuro hecho presente. Y aquí viene el detalle que me parece absolutamente extraordinario. Paxton diseñó el techo con una curvatura específica para que los árboles centenarios del parque quedaran dentro del edificio. Hyde Park sin talar ni un árbol. Más de 6 millones de visitantes en menos de 6 meses. Un éxito sin precedentes. Después de la exposición, el palacio fue desmontado y trasladado a Sydenham Hill, al sur de Londres. Y allí, una noche de noviembre de 1936, ardió. En menos de 4 horas, uno de los edificios más importantes de la historia de la arquitectura quedó reducido a chatarra y cenizas. Winston Churchill lo presenció desde la distancia y dijo: «Esta noche termina una época». Los graneros reales de Pataliputra. Ahora viajamos al otro extremo del mundo conocido. India, siglo III a.C. El imperio Maurya bajo el reinado de Chandragupta. Pataliputra, capital del imperio más grande que ha existido en el subcontinente indio. El viajero griego Megástenes la visitó y escribió algo que durante siglos los historiadores creyeron exagerado. Una muralla de madera de 35 kilómetros de longitud, con 570 torres y 64 puertas. Pero el elemento más fascinante no era la muralla, era el sistema de almacenamiento de grano. Chandragupta construyó graneros capaces de alimentar a millones de personas durante años. Un seguro contra el hambre en escala imperial. Un sistema de redistribución de recursos tan sofisticado que algunos economistas modernos lo comparan con los mecanismos de reserva estratégica de los estados contemporáneos. Durante siglos, los arqueólogos no encontraban nada, porque era madera. La humedad del Ganges se lo comió todo. Hasta que en 1995, las excavaciones en Qumrahar comenzaron a revelar las bases de columnas de piedra. Los cimientos de una sala hipóstila con 80 columnas de arenisca pulida. Lo que queda hoy es casi nada, pero lo que fue era una civilización capaz de alimentar a un subcontinente entero desde una sola ciudad. El Palacio de los Soviets, Moscú. Y ahora llegamos a uno de los proyectos arquitectónicos más delirantes y fascinantes del siglo XX. Un edificio que nunca existió, pero que durante décadas fue tratado como si ya estuviera construido. 1931. Moscú. Stalin decide demoler la Catedral de Cristo Salvador, una de las iglesias más grandes del mundo, para construir en su lugar el Palacio de los Soviets. El proyecto ganador, una torre de 415 metros de altura, coronada por una estatua de Lenin de 100 metros. El edificio más alto del mundo. Una declaración ideológica en hormigón y acero. Las excavaciones comenzaron. Las cimentaciones se hundieron en el suelo de Moscú. Y entonces llegó la Segunda Guerra Mundial. El acero destinado al palacio fue redirigido para fabricar tanques y armamento. Después de la guerra, se intentó retomar el proyecto, pero los suelos del lugar, cerca del río Moscova, estaban demasiado saturados de agua. Finalmente, en 1960, Khrushchev convirtió el hoyo gigantesco en algo inesperadamente soviético. Una piscina al aire libre de 130 metros de diámetro, abierta todo el año, incluso en invierno. El vapor que emanaba era visible desde kilómetros. En 1994, tras el colapso soviético, la piscina fue drenada y la Catedral de Cristo Salvador fue reconstruida exactamente en el mismo lugar. Un edificio que nunca existió, reemplazado por una piscina, reemplazada por lo que derribaron para empezar. La historia a veces tiene ese tipo de ironías perfectas. El gran templo de Artemisa en Éfeso. Y llegamos al que para mí es el caso más perturbador de todos, el que planta la pregunta que prometí responder. El templo de Artemisa en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. 137 metros de longitud, 69 metros de anchura, 127 columnas de mármol de 18 metros de altura cada una. Construido en el siglo VI a.C.,
y reconstruido tras ser destruido en el año 356 a.C. ¿Por quién? Por un hombre llamado Heróstrato, un hombre sin riqueza, sin poder, sin talento conocido, que decidió quemar el templo más magnificente del mundo antiguo por una única razón, para que su nombre fuera recordado para siempre. Y funcionó. Las autoridades de Éfeso lo ejecutaron y decretaron que su nombre jamás debería ser pronunciado ni escrito. Y sin embargo, aquí estoy yo, pronunciándolo 2300 años después. El templo fue reconstruido y perduró durante siglos, hasta que en el año 401 de nuestra era, una muchedumbre cristiana lo derribó piedra a piedra. Hoy queda una sola columna, reconstruida con fragmentos dispersos, en un campo lodoso a las afueras de Selçuk, en Turquía. Y la pregunta que no puedo dejar de hacerme es esta: ¿cuántas maravillas hemos perdido, no por accidentes de la naturaleza, ni por el peso de los siglos, sino por la vanidad, la ideología o el fanatismo de seres humanos? Un faro que guió barcos durante 1000 años. Un arco que desafió la gravedad durante siglos. Un palacio de cristal que ardió en 4 horas. Graneros capaces de alimentar millones. Una torre que solo existió en el papel. Y un templo destruido por un hombre que solo quería ser recordado. Lo que me parece más fascinante de todos estos edificios no es su tamaño, ni su belleza, ni su ingeniería. Es que todos ellos nos dicen algo fundamental sobre las civilizaciones que los construyeron. Lo que una sociedad decide edificar revela sus valores. Lo que decide destruir revela sus miedos. Y lo que pierde para siempre nos revela a nosotros, lo frágiles que somos. Si este video te ha hecho pensar, aunque sea un solo instante, en cuántas maravillas hemos perdido y cuántas estamos perdiendo ahora mismo, dale a like, porque ese gesto le dice al algoritmo que este tipo de historia merece llegar a más gente. Y si hay un edificio desaparecido que tú crees que debería haber estado en esta lista, escríbelo en los comentarios. Leo todos. Suscríbete si no quieres perdértelo. La historia no se repite, pero sí se olvida. Y olvidar tiene un coste. Nos vemos en la siguiente historia. ¡Chao!